entendemos que el estado del ser trabaja lo que es la mente, las emociones y nuestro estado espiritual. ¿Nunca les pasó de que están enojados con alguien y te cuesta orar? ¿Están tristes y te cuesta predicar con de nuevo? ¿Pero qué tiene que ver las emociones con tu estado espiritual? ¿Qué tiene que ver los pensamientos y tus recuerdos a la hora de tomar desafíos? Y Dios te dice, ¡pum!, y vas a conquistar tu ciudad. Y uno sale con el espíritu lleno de fe, pero un sistema de creencias donde te dice, no te olvides la campaña que hiciste y no fue nadie. No te olvides que tu iglesia siempre se divide cuando pasan los números. Y ahí empezamos a tener creencias limitantes en nuestra mente. Y eso termina opacando la fe que recibimos en estos congresos. Por eso, cuando identificamos y entendemos el estado del ser, que combina mente, digan conmigo mente, digan conmigo emociones, digan conmigo espíritu, entonces empezamos a trabajar en la plenitud integral del ser que Dios hizo en nosotros, de la vida de Dios en nosotros, para vivir una vida plena. Digan conmigo plenitud. Para tener entonces una vida plena y vivir al máximo, conquistando y todo lo que Dios tiene, ¿qué es lo que tenemos que aprender a identificar y gestionar y madurar? Digan conmigo mente, corazón y espíritu. Combinamos estas tres para poder empezar a trabajar y madurar. Son temas que no siempre se enseñan, pero siempre están afectando a la pastoral, al liderazgo, que se ponen tristes y se alejan de Dios. Se ponen en una relación, lo dejan, le quiebra el corazón y se aparta de la iglesia. Porque no supo trabajar el estado integral del ser. Ahora, las emociones, y quiero que profundicemos un poco, yo sé que es un tema medio espeso para trabajarlo a esta hora, pero te va a servir y va a bendecir mucho tu iglesia, tu ministerio y tu liderazgo si aprendes a captar los conceptos básicos, ¿sí? Bien, las emociones y los pensamientos no son cuestiones de la humanidad caída. No es que, bueno, ahora que Jesús vino y la gracia nos redimió, hay que sacrificar los pensamientos o todo lo que sea emocional y todo es espiritual. No. Acuérdense que lo que Cristo vino a hacer es a restaurar el diseño original que Dios había hecho en el huerto del Edén. Y Dios, cuando lo hizo a Adán, ¿cómo lo hizo? Cuerpo. Quiere decir que cuando Dios creó el diseño original ya habían sentimientos ahí, ya habían emociones ahí, ya había razonamiento ahí, ya habían sistemas de creencias ahí, ya había inteligencia, ya había gestión emocional. Entonces, el problema es que cuando tratamos de humanizar y carnalizar lo que son los pensamientos o las emociones, nunca maduramos en esa área y nos volvemos fuertes espirituales, pero seguimos siendo niños emocionales. Anótenlo. Si no prestamos atención en algunas áreas, maduramos en lo espiritual, pero nos desnutrimos en nuestro ser emocional y mental. Entonces, para esto, anoten ahí en su teléfono algún anotador. Tenemos que llevar cautivos los pensamientos, no la razón. No es que tenemos que dejar de pensar porque ahora somos salvos, sino que ahora los pensamientos tienen que morir a la vieja naturaleza y tener la mente de Cristo. Amén. Pero la mente de Cristo, no es que hay que anular la mente, sino hay que tener la mente que tuvo Adán en el diseño original. La gestión emocional del diseño original, perdón. Así que digan conmigo el estado del ser en Cristo. Vamos a trabajar del estado integral del ser en Cristo, ¿sí? Para disfrutar la plenitud de Dios. Entonces, Cristo viene, redime la humanidad como cristianos, como líderes, como pastores. Pero ahí entiendo que
el diseño original es cuerpo, alma y espíritu. Entonces tengo que sujetar mi carne, no matarla. No es que la gente va y se ahorca ahora porque tiene carne y la carne es pecaminosa. No, hay que sujetar la carne. ¿Sí? La carne, estoy hablando de lo físico. Sujetar la carne para que crezca el espíritu. ¿Qué dice la mente? Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es matar la razón, sino sujetarla. ¿Eso qué es? Liderar tus emociones, liderar tus impulsos. A la hora de comer lo que no tienes que comer, cuidar el cuerpo. Liderar tus pensamientos. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, si tienen preguntas, anótenlas. Pastor ahí levantó la mano, está todo bien, espectacular, está pactando, está comiendo, muy bien. Mejor, fíjense, Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. En estos congresos hablamos de conquistar ciudades, pero también tenemos que aprender a conquistarnos y a gobernarnos nosotros. Emociones, pensamientos e impulsos del cuerpo. ¿Está? Leía una frase el otro día que dice: el hombre cuando aprende a ser superior a sus impulsos, recién está listo para conquistar grandes éxitos. Porque tiene que aprender a sujetar la carne, pero también a gestionar emociones y a gestionar sus pensamientos. Una vez que ustedes como líderes, como generales, empiezan a tener inteligencia emocional, gestión de liderazgo, a manejar los pensamientos de una manera correcta y combinan con lo que hoy ya tienen, que es su espíritu encendido, entonces se vuelven líderes de generaciones. Por eso tenemos que aprender a tener inteligencia general. Bien, vamos a ver algunos puntos prácticos, pero antes, fíjense que en mi prédica yo hablaba del pasillo de la gloria. ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo en mi prédica? Bien, resulta que Elías comió, bebió, alimentó el espíritu, alimentó la carne y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Sión, el monte de Dios. Pero fíjense, llegó bien con su espíritu y con su cuerpo. Pero cuando llega y empieza a dialogar con Dios, Dios le dice: ¿y para qué venís? Y porque todos murieron y me persiguen y todo, queja. Parecía una vieja quejosa el profeta Elías. El gran Elías, valiente, gladiador, que acababa de degollar a 400 profetas, estaba llorando delante de Dios. Porque tenía un espíritu encendido, había alimentado el cuerpo, pero no tenía una renovación de su mente, pensamientos correctos, actitud correcta, carácter correcto. Por eso es importante entender la combinación del estado integral que Dios vino a restaurar como estaba en Adán. Para esto ahora sí vamos a lo práctico. Vamos a ir rapidito a lo práctico. Para esto vamos a ver algunas herramientas para gestionar emociones y pensamientos. Vamos a lo práctico. Nosotros tenemos un curso de liderazgo emocional que, bueno, hay algunos pastores que lo hicieron, ahí la pastora Pauli lo hizo y otros más, donde dimos algunas de estas herramientas más técnicas de un mes. Pero ahora quiero compartirte algunos. Punto número 1, reencuadre positivo. Reencuadre positivo, anótenlo. ¿Por qué reencuadre positivo? Porque en el camino del servicio a Dios nos encontramos con muchas batallas que elegimos o muchas que no elegimos tener. Situaciones difíciles. En ese pasillo de un estado de la gloria al otro estado de la gloria, de la gloria primera a la gloria postrera, hay un viaje donde nos encontramos un montón de cosas. Enfermedades, divisiones, estancamiento, frustraciones,
crisis económica, crisis emocional, nos visita la ansiedad, golpea el estrés. Entonces, estamos fuertes espirituales, pero ¿cómo atravesamos las situaciones difíciles del ministerio? Porque van a venir. Y Jesús la sabía, por eso Él lloró con este, se puso alegre con el otro, porque no era un robot, no es que ahora somos Cristo y tenemos que morir y andar como robotes por la vida. No. El diseño original es sentir, pero saber cómo atravesar con las emociones, los pensamientos, las situaciones difíciles. Para esto la primera herramienta es el reencuadre positivo. Anoten, reencuadre positivo. ¿Qué quiere decir? Les voy a decir la definición. Reencuadre se refiere a reinterpretar una situación o emoción desde ángulos diferentes. Esto es una definición según la psicología. Entonces es reinterpretar una situación o emoción desde un ángulo diferente. ¿Para qué? Para encontrarle un valor o significado constructivo. Cuando busco de un ángulo diferente es para encontrar un significado o un valor constructivo. Eso hace que pase esa situación negativa a tener un aprendizaje. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer después de esto? ¿Cómo puedo evolucionar? ¿Por qué? Porque yo sé, porque hablé con algunos pastores recién, de que hay cosas que se dicen acá y dicen, uy, metí la pata, uy, hice lo otro, no tenía que haber hecho lo otro. Y estamos acá para aprender de ahora hacia adelante, no en lamentarnos de lo que pasó hacia atrás. Entonces, identificamos el pasado, identificamos el problema, el conflicto y damos un reencuadre positivo, de decir, perfecto, ¿cuántas células se cerraron que ya son potenciales para volver a abrirse? ¡Pum! Abro acá. ¿Qué hice con este líder que listo? ¡Pum! Lo voy y lo rescato. Entonces, de ahora en adelante vas a salir con un aprendizaje distinto que el de al lado no lo tiene porque no pasó por esa situación difícil y vos sí. Y ahora vos tenés un conocimiento mayor, una experiencia mayor porque utilizaste cada situación para aprender, crecer y madurar. ¿Amén? ¿Estamos hasta acá? Bueno, vayan pensando qué situaciones necesitan utilizar el reencuadre positivo. ¿Cómo lo hacemos? Te doy 4 técnicas prácticas. Número 1, cuestionar las creencias automáticas. Esto vamos a ver un poquito más al final de cómo tenemos nosotros un instinto a reaccionar frente a estímulos externos. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay una división, algo te dice cómo actuar antes de pensar y de razonar. ¡Pum! Me pongo triste. Y el otro pastor, ¡pum! Se enoja. Y el otro pastor, ¡pum! Se desanima. No, yo no voy a seguir más. Al final uno levanta y le deja. Y al final, ¿para qué? Si la gente te da la... Cada uno reacciona diferente en las mismas situaciones. Son reacciones inconscientes que se han grabado por situaciones similares del pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando un líder me cuestiona algo? No, a mí no. A mí, pero ese espíritu de rebeldía, pitón, le corto. Por ahí tiene una pregunta nomás. Pero tu inconsciente o tu subconsciente te tira una rebeldía de alguno que empezó preguntándote algo y te armó un lío en la iglesia. Ahora alguien te preguntó, ¿y por qué así, pastor? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí frente a esas reacciones inconscientes? Cuestionar las creencias automáticas. Identificar pensamientos negativos y transformarlos en positivos. Pensamientos, anoten esto, pensamientos empáticos. No toda la gente es mala. Hay veces que solamente tenía una pregunta. Pensamientos empáticos. Bueno, punto número 2. Cambio de narrativa. Reinterpretar las situaciones difíciles de una perspectiva de aprendizaje. El típico optimista. Entonces, bueno, pero se te va a ir gente de la iglesia. Mejor, Dios te la saca antes de que tu iglesia crezca.
Bueno, sí, tenés razón, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Hizo un reencuadre de la misma situación. Entonces, justo me enfermé y bueno, pero estás más flaco ahora porque hace 2 semanas no comés. Bueno, gracias. Y siempre el que le encuentra Entonces, no, y estuve en cama una semana y pude orar, ver enlace, pude conectarme con, viste, Dios siempre te tiene que forzar a que vengas a estudiar la palabra. Pues si siempre le encuentra algo positivo, no le quiero contar ninguno de mis problemas porque siempre le encuentra algo bueno. Déjame llorar en paz. Quiero sufrir un ratito. Entonces, qué importante es el reencuadre positivo en nuestras vidas. Identificarlo y cambiar mi diálogo interior. Entonces, esto me molesta. Bueno, pero ¿qué puedo aprender? ¿Qué lado bueno le encontraría algún optimista a esta misma situación? ¿Cómo puedo seguir adelante? Porque la situación la vas a atravesar, pero hay algunos que y salen del otro lado con el escudo bombardeado de la fe porque no tenía gestión emocional y lo único que le quedaba era aguantar. Entonces, salió del otro lado vivo de la situación, pero sin aprendizaje y sin crecimiento, solamente con dolor, remordimiento o con sistemas de creencias limitantes que ahora te tocan ahí y te duele. Para que no pase esto, cuestionamos las creencias automáticas, cambiamos la narrativa interna y empezamos a utilizar, número 3, lenguaje positivo. Usar palabras que refuercen las emociones constructivas. Bueno, ya va a pasar, todo se soluciona, para 1000 problemas hay 1000 soluciones. Invéntese algo que le ayude a gestionar bien las cosas. Bien. Primera herramienta entonces, reencuadre positivo. ¿Estamos hasta acá? Digan conmigo, reencuadre positivo. Número 2, tenemos que aprender a identificar cuáles son los gatillos emocionales. Anoten, gatillos emocionales. Anoten, gatillos emocionales. Esto es identificar, si están anotando, y gestionar los gatillos emocionales. Es mantener el equilibrio y responder de manera consciente en lugar de reaccionar impulsivamente. ¿Qué quiere decir esto? Identificar la valoración que yo le estoy dando a diferentes situaciones. Entonces, viene alguien y me dice algo, me pasó algo en la economía, no, en la plata no pasa nada, va bien, lo importa la familia, la salud, amén. Y me voy allá y pasó algo en el ministerio, ya va a volver porque Dios lo está limpiando y si no, qué sé yo. Pero me tocan bocina y me hablaron mal en el auto. No, me saco la chapa de pastor, agarro el garrote ungido y saco en la mano así. ¿Qué? ¿Por qué a una situación le diste más valoración que a otra? Hay un disparador dentro tuyo que se activó. Hay una alarma. O al revés, te pueden decir de todo por la calle, vos gloria a Dios, hermano, qué sé yo. Ahora nos falta plata para pagar la tarjeta. No, vamos a morir de pobreza. Vamos, yo sabía que nuestro destino y mi mamá me lo dijo. Y entramos a una depresión y decir, pero plata. Son gatillos emocionales que muchas veces nos llevan a tener una inestabilidad emocional que el ministerio a veces no lo siente, pero uno sí. Y uno pelea con la ansiedad, pelea con el estrés, pelea con el desánimo, porque no se da cuenta que hay gatillos emocionales que todo el tiempo le están pinchando a uno, que le están molestando, que te disparan que te enojes, que disparan que a mí no me van a pasar por arriba. Y uno explota. Se enoja con el hijo, se enoja con el discípulo, se enoja con la esposa, se enoja con el esposo, por cualquier cosa. No, si fue un agregado que no iba, pero... Gatillos emocionales. Ahora, un ejercicio de 4 puntos. ¿Cómo trabajar estos gatillos emocionales? Punto número 1, identificar. ¿Qué le causó? ¿Por qué esa situación me molestó tanto? Entonces, en mi caso, yo era el del auto. A mí todo no pasaba nada. Pero cuando alguien me agredía verbalmente o vocinalmente en la calle,
a mí no me van a pasar por arriba. Y me molestaba. Gatillo emocional. Ahí era gatillo emocional. Y aunque ya era cristiano y me la tenía que aguantar y bendecir a quienes te persiguen, y yo iba dentro del auto temblando y me quedaban horas. Iba a la oficina y me quedaba una bronca. Decía, pero qué gente desubicada esto. ¿Qué te pasó? Un loco ahí tocando bocina. Y me quedaban horas molesto por esa pavada. Entonces agarraba una situación y me la llevaba conmigo todo el día. Y esto me ayudó a identificar, a ver, ¿por qué no me molesta de la misma situación? De la misma manera otra cosa, pero esto sí. Entonces primero identifico cuál fue la situación que en mí genera que me saque de órbita y de mi centro espiritual. Cuando identifico qué fue lo que lo causó, reconozco la emoción. Anoten, punto número 2, reconozco la emoción. Me tocaron bocina, ¿qué siento? Enojo. ¿Por qué? Porque siento que me están queriendo pasar por arriba. Y siento enojo. Hay gente que se siente triste por alguna situación. Hay gente que se frustra en algunas situaciones. Entonces, póngale nombre y apellido a la emoción que usted está sintiendo ahí. 3, evaluar la reacción. ¿Cómo actúo o cómo me siento? Llego y le hablo mal a todo el mundo porque no le pude hablar mal al del auto. Le hablo mal a mis hijos porque no me pude bajar del auto a solucionarlo. Me quedé con el enojo y sigo actuando mal durante el día. Y 4, viene el reencuadre positivo que lo acabamos de ver. Ahora, es importante identificar, familia, generales, estos gatillos, la emoción que causa, porque es la mejor manera de sanar. Me enoja esto. Y en mi caso, cuando identifiqué que era eso, identifiqué en mi niñez, en mi adolescencia, cuando tuve un conflicto con un compañero que era más grande, no pude reaccionar, me sentí vulnerable y dije, nunca más me voy a sentir así con nadie. Nunca nadie me va... Tenía 14 años cuando pasó eso. Hoy con 30 años me tocaban bocina y yo era el niño de 12 años en la escuela, en la cancha de educación física. Entonces dije, hay un niño que sanar. Yo quiero predicar a multitudes, ya viajo por todos lados y que qué sé yo, pero había un niño que todavía se sentía vulnerable. Que por no identificar los gatillos emocionales me enojaba con la persona equivocada. Retaba a la persona que yo sabía que podía retar y que no me iba a hacer nada. Entonces, anoten, gatillos emocionales. Bien, ahora vamos a aprender otro tema. Cómo lidiar con la ansiedad y el estrés. Vamos a ir a lo práctico, ¿sí? Consejos prácticos, técnicos, para que se los lleven a sus casas. Punto número 1, comprender cuál es la diferencia de la ansiedad y del estrés. No es lo mismo, los ponemos en el mismo paquete, pero no es lo mismo. El estrés es un disparador, que es una alarma frente a amenazas externas. Mientras la ansiedad es adelantarme a situaciones del futuro que todavía no pasaron. El estrés, anoten, es una respuesta natural. El estrés es una respuesta natural a desafíos o amenazas externas. La ansiedad es la anticipación de un peligro futuro. Bien, ninguno de los dos está mal sentirlo. Esto va a ayudar a cambiar tu reconciliación con la ansiedad o el estrés. No es algo malo que sientas esto. El tema es cuando no lo sabemos gestionar, se vuelve crónico en nuestro cuerpo. Y ahí es donde empieza a afectar tus decisiones a nivel también fisiológico. Y empezamos a tener problemas porque la ansiedad y el estrés se volvieron crónicos. Entonces, como yo no sé gestionar mi ansiedad, ahora ya no me deja dormir.
Ahora ya no puedo tomar decisiones, ya no me puedo concentrar en algunas tareas, ya mi memoria empieza a afectarse porque ya no recuerdo de la misma manera lo que había estudiado porque estoy pensando en los posibles peligros del futuro. Pero el problema es cuando se hace crónico. Ahora, entiendan de que no está mal sentir ansiedad y estrés. Para esto vamos a ver algunos puntos. Número 1, aprender a identificarlo, cuál de los dos es. Número 2, identificar de dónde viene la ansiedad o el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Identificar de dónde viene. Cuando tengan un problema o empiecen a sentirse estresados, que es normal, como dijimos recién, entonces, antes de la convención hay 1000 cosas que hacer y 1000 cosas que solucionar. Que usted no sabe qué sentía yo. Un pequeño estímulo de estrés, porque me sentía saturado de actividades. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Identificar. A ver, de las 45 cosas, tengo que hacer 45 cosas, estoy saturado, no me hable porque te vuelo una. Eso no pasa en las familias pastorales. No. Ahora, cuando siento que hay 50 cosas que solucionar, veo mi cabeza con todos estos foquitos prendidos. Y tengo que hablar con esto, y está el retiro, y está el taller, y está el generador, y está el sonido que tengo que ir a la prueba, y tengo que armar los grupos de... Uno, ¿qué quiere hacer? Bajar la térmica. Listo. Que se funda. Pero, ¿cuál es la clave? Primero, me reconcilio con esto. Son un montón de foquitos. 2, ¿cuál de todos estos es el que me está afectando realmente? Aquel, listo. ¿Cuál es el tema? No, y que los grupos no están organizados y tiene mayor impacto si sale mal y es un pedido formal de mamá tal vez. Entonces, listo. De todo esto, esto es lo que me está causando la ansiedad o el estrés. Cuando yo puedo desenredar el nudo mental y ordenar mi mapa mental, no es que dejo de hacer las cosas, sino que empiezo a ordenarlas. ¿Está? Eso es lo que te dice el estrés, de que hay de todo lo que estás comiendo algo en tu plato que te está cayendo mal. Entonces empiezo a identificar qué es. No, porque el culto, pero ¿es el culto o es el discípulo que te trajo esa mala noticia antes? No, pero el sonido se apagó otra vez. ¿Tu enojo es por el sonido o por lo que te enteraste antes de llegar a la iglesia? Entonces dentro de mi estrés empiezo a decodificar y a ser puntual. Entonces, punto número 2, identifico. ¿Cómo identifico? Me pregunto, ¿qué situación me está generando esta ansiedad o este estrés? ¿Qué patrones estoy notando en mi día a día que provoca esto? Y para esto me voy al punto número 3 ya. Cambiar tu relación con la ansiedad o el estrés. Reconciliarme con eso. Entender de que estoy atravesando por ese lugar. Y en lugar de evitar sentirme estresado, busco resolverlo. ¿Por qué te digo esto? Y cada frase que yo anoté que te la estoy compartiendo fue importante para mí. Por eso quiero que entiendas que no es nada de relleno. ¿Por qué es importante identificar y reconciliarme con eso? Porque si yo tengo todo esto y tengo que resolver una luz que me está provocando esta ansiedad, que no me deja dormir, y a eso le agrego la ansiedad de tener que salir de mi ansiedad, estoy estresado por todo esto, pero ahora que estoy estresado, tengo la ansiedad o las ganas de sentirme desestresado. Y lo que necesito es una playa, pero como no puedo ir porque no tengo agenda, me siento más estresado por estar estresado. ¿Pasa o no pasa? Es como que vos estás en una habitación tranquilo hasta que te dicen que no podés abrir la puerta. ¿Qué quiere hacer uno? Salir. Pero estuviste una hora ahí, ahora justo querés salir. Seguí haciendo lo que estabas haciendo hasta que se resuelva. Entonces, cuando yo no quiero salir escapándome de la ansiedad o el estrés, me ocupo en resolverlo y no salir corriendo de ahí. Cambio mi perspectiva respecto a la ansiedad o el estrés. 4.
Dividir los problemas en partes manejables. Cuando yo sé que el estrés o la ansiedad vienen por un montón de cosas que hay que resolver, ustedes tienen que volver y tienen que ordenar la economía de la iglesia, el liderazgo, los objetivos, cómo le pongo meta, a quién no le pongo meta, a quién le saco célula, a quién le pongo célula, a quién le tengo que sacar. Yo a este le dije que era mentor porque me gustaba cómo cantaba y ahora tiene que hacer la escuela de nuevo. ¡Guau! Y vuelven con ansiedad. Y decís, qué bueno estuvo el congreso y vos así durmiendo, así no sabés qué hacer. ¿Por dónde empiezo por toda la información que me bajaron? Porque pasa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar una línea de prioridades y empezar a trabajar paso a paso. Una vez que yo identifico lo que está mal, yo sé lo que voy a cambiar. No hace falta que salga corriendo a resolverlo ya. Pero yo ya identifiqué. Entonces hago un mapa progresivo, una hoja de ruta por donde voy a ir resolviendo estas cuestiones. Entonces, si mi problema es el sonido, listo, armemos primero una prueba de sonido, que fue lo que nos pasó en el portal. Bueno, fuimos a la prueba. Bueno, ¿quiénes son los encargados? Voy a hablar con los encargados, vamos a armar un sistema de conceptos, dónde movernos, dónde sí, dónde no. Después vamos a hacer una prueba con las dos. Y empecé a ordenar lo que me estaba atormentando sin saber qué era lo que me estaba atormentando. Armé agenda, lo resolví en 6 días, listo, pasó. Pero si yo dejo que eso me gane, de tantas cosas que tengo que hacer, termino haciendo nada. ¿Les pasó? De que como no sé por dónde empezar, la ansiedad me ganó y más vale, elimino la ansiedad y tengo la iglesia como sigo teniendo. Si total hasta acá sobrevive. Entonces, 4, divido los problemas en partes manejables para empezar a eliminar la ansiedad y el estrés. Punto número 5, anoten esto, pastores. Gestionar los pensamientos ansiosos. No, y he hecho toda mi... Es fácil, sí, eso es. Dejar todo en la cruz y hay que hacerlo. Pero si no tenemos inteligencia emocional y no sabemos manejar los pensamientos, fíjense, no es algo humano. Lo encontramos en Filipenses 4:8 y les voy a leer. Anoten Filipenses 4:8. Yo lo voy a leer en PDT. En fin, hermanos pastores del retiro, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Escuchen, mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué quiere decir? Sí, entregale tu ansiedad a Dios, pero ¿en qué vas a tener ocupada tu cabeza? Porque hay pensamientos que le echan leña a tu fuego, donde alimentan la ansiedad. O hay pensamientos que te ayudan a apaciguar y a entender de que nada era tan grave, de que nada era tan importante. ¿Y qué pasa si explota? Y explota. ¿Y qué pasa si lo vamos a resolver? Porque Dios fue fiel en el pasado, va a seguir siendo fiel hoy y Dios va a seguir siendo fiel en el futuro. Entonces busquemos una manera de hacerlo. Pero ¿y ahora se te ocurre algo? No, pero vamos a encontrar la manera. Dios va a traer esa idea, la revelación. Y tu gente ya lo va a hacer. Y empiezo a pensar, ¿cuánto tiempo le llevó al apóstol? Buenísimo. ¿Y cómo lo hacemos acá? Bien. Y voy a ir hablando con los líderes para poder implementar progresivamente. Pero todos son gestión de pensamientos. Tener pensamientos de bien. ¿Con qué alimentamos la cabeza? No, mirá, aquel le va mejor, aquel tiene la iglesia creciente y vos... Pensamientos. ¿Qué te estás diciendo? ¿Cuál es tu narrativa interior? No cómo le hablas a Dios o cómo le hablas a tu esposo o cómo le hablas a la iglesia, cómo te hablas a vos. Eso es aprender a gestionar los pensamientos. Dice en el 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí.
y el Dios de paz estará con ustedes. Muchas veces nos pasa eso de que aprendemos la parte espiritual y Señor te lo entrego. No, Dios te dice, no, ponelo en práctica. Lo que viste de mí, lo que oíste de mí y lo que dice la palabra, ahora vos sos el que tiene que gestionar tus pensamientos. Y el Dios de paz, entonces ahí el Dios de paz estará con ustedes. Pero tiene que ver con eso. El Dios de paz va a entrar en acción cuando vos hagas tu parte. Si vos escuchaste de tener pensamientos de bien y en el versículo 9 no lo pones en práctica, el Dios de paz no puede entrar en acción. Porque todo el tiempo te estás dando con pensamientos. Y Dios dice, bueno, cuando vos termines de darte, entro yo. Pero mientras vos no pongas en práctica esto y no seas sabio en tus pensamientos, yo no puedo entrar en acción. 6. Anoten esto, adoptar hábitos saludables. El estrés y la ansiedad también tiene que ver con un hábito de vida. Horas de sueño, qué comemos y qué no comemos. Tiene mucho que ver. Elías, para continuar y llegar hasta Horeb, tuvo que comer y beber, porque la comida es importante si queremos llegar a cierto lugar. David y Josué, ¿qué le decían? Duerman porque mañana vamos a atacar. O sea, sin dormir no podemos ir a ningún lugar. O sea, es importante para que Dios pueda usarte de manera integral y que puedas tener un estado de ser en plenitud. Es importante que te cuides también de manera integral. No, porque no hay que dormir para la obra de Dios. Entonces la vas a terminar haciendo a medias a la obra de Dios. Cansado a la obra de Dios. O a la mitad porque te puede enfermar y te puede quedar en el medio. Entonces también tiene que ver con una responsabilidad no solamente de cuidar y ser mayordomos de la vida que Dios nos entregó, sino también de administrar el ministerio que Dios nos dio. Y no lo podemos hacer en su máxima expresión si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Está? Algunos dicen, no, yo duermo 4 horas, me levanto y le meto candela hasta la... Sí, suena heroico, pero te estás destruyendo porque tu cuerpo necesita descansar. Bien, hacer ejercicios. Anoten, hacer ejercicio. No pasen por alto ese punto. Anoten, hacer ejercicio. Le pica. Yo sé que el problema del ejercicio muchas veces es el factor tiempo. Dice, bueno, pero yo no tengo tiempo porque entre la iglesia, la familia, esto. Ahora, si no tiene tiempo para hacer ejercicio, ni tiene tiempo para orar, entonces todo el ministerio va a estar siendo deficiente. Porque la inteligencia y la creatividad tiene que ver con la actividad física. La salud, la destreza y demás tiene que ver con la actividad física. Yo creo que pocos de ustedes va a tener la agenda tan cargada como la tienen mis papás. Y ellos entrenan 2 o 3 veces por semana mínimo. No importa la hora, como sea, salen a caminar. Yo les traje un entrenador hace como un año que les entrena a ellos, que era mi entrenador de kickboxing, ahora va a casa y les entrena a ellos 2 veces por semana para que se mantengan en órbita. Y papá corre por el escenario y duerme y se levanta y se cae y se levanta y hace flexiones de brazo y le ministra a uno y le ministra al otro. Porque entrena, literal. Entonces, es importante la actividad física. Necesito que a partir de hoy no piensen solo en los cambios que van a hacer a nivel células en su iglesia, sino también a nivel personales en la suya. Porque si la iglesia va a crecer, ustedes también tienen que evolucionar. Y yo felicito, porque lo hablé con mi esposa, a que vi a muchos de ustedes llegar a esta convención con 10 kilos menos. Lo he visto. Lo he visto mejor, con más pelo. No, mentira, tranquila. Pero sí, familia, necesitamos crecer, ¿sí? Yo sé que hay frases graciosas de que pastor sin panza no inspira confianza. Son mitos del diablo, ¿sí? Necesitamos dormir, generar actividades recreativas. Les va a hacer bien, Dios les va a hablar ahí.
¿Qué le gusta hacer? Deporte, dibujar, pintar, escribir, hacer música. ¿Por qué? Muchas veces no tiene que ver con la causa, pero sí tiene que ver con la profundidad que ustedes logran al volver a conectarse con ustedes y con Dios. El rey David ganaba batallas, pero también escribía canciones. Salomón hacía vinculaciones con relaciones internacionales, pero también escribía poemas e investigaciones. Porque nunca hay que olvidarse de eso. Y en el momento en el que uno expresa la ansiedad, el estrés, haciendo cosas recreativas, Dios también se conecta y te da inspiración, palabra. Vos empezás a pintar y Dios empieza a hablarte, a ministrarte. Y uno después tiene que ir a predicar. Y ahí pincelea con la palabra y la prédica y se vuelve poético. Pues sí, ¿de dónde viene? De pintar un cuadro y conectarse con Dios. Entonces también tiene que ver con el ser de uno, con el estado integral del ser. ¿Amén? Anoten si tienen preguntas. Y lo último que tiene que ver con los hábitos saludables es meditación. Si ya se querían levantar con lo de la comida, ahora con lo de la meditación. No, tranquilo, no nos estamos manifestando ni nada. Hay que hacer yoga. No, mindfulness. Tiene que pensar en mi papá, sí, 3 horas. No. ¿Qué tiene que ver con la meditación? Anoten, meditación, anoten, meditación. En realidad, hablo de respiración consciente que genere presencia y conciencia. Anoten, anoten, anoten. No lo van a aprender en otro lado. ¿Anotaron lo que es meditación? Presencia y conciencia. Respiración consciente para generar presencia y conciencia. Yo sé que a todos les habrá pasado, si son simples mortales, de ir a orar y que tardan 20 o 30 minutos en concentrarse en la oración. Porque tienen la cabeza en 1000 cosas. Luego dicen, no, Dios me trajo esto para que ore. Mentira, es porque no te pudiste concentrar en la oración y estuviste pensando en 1000 cosas y te fuiste acá, te fuiste por las ramas y terminaste en Saturno pensando en la vecina que no le pagaste y que se quedó con el angá y el otro hijo. Pasaron 20 minutos y no oraste. O cantaste sin estar presente y adorás. A mí me pasa, pongo adoración y estoy adorando y no sé ni qué adoración estaba pronunciando. ¿Por qué? Porque no estaba presente en la oración. No estaba siendo consciente de mi contexto. ¿Y qué dice el rey David? Yo medito en tu palabra de día y de noche. Es pensamientos conscientes respecto a Dios y su palabra. Técnicas prácticas que les voy a dar para generar presencia. Ver 3 cosas que estén cerca. Mirar 3 cosas que estén cerca. Ver 3 cosas que puedan oler. Ver 3 cosas que puedan sentir. Ver 3 cosas que puedan escuchar. Música, ventilador, aire. Eso los trae a donde ustedes están a punto de conectarse con algo espiritual. De ahí generan conciencia, puede ser con algún versículo bíblico, y están en ese lugar pensando en el presente. Porque el diablo muchas veces no va a traerles pensamientos pornográficos en el momento de la oración, pero con llevarles 2 horas más adelante ya te sacó de ahí. O con llevarte 2 horas hacia atrás o un día hacia atrás, ya te sacó de tu momento con Dios. Y son distracciones que están desnutriendo la oración de la iglesia. Y no lo enseñamos, no lo identificamos, no lo trabajamos. Hicimos, andá y orá 1 hora, oré 10 minutos, estuve 1 hora de rodillas, pero realmente oré 10. Pero si yo esos 10 minutos le doy a estar presente, consciente de cada palabra que estoy orando, sintiendo, meditando,
Entonces el resto de los 50 minutos se vuelven una gloria. Salgo recargado. Dios me dio revelación del versículo con el que empecé a meditar. Salgo con 3 prédicas. Empecé a alimentar mi espíritu. Entonces, cuando ustedes están ahí siendo presentes, conscientes, respirando, estando en ese lugar, lo que hacen también es, al respirar de manera consciente, respiraciones profundas, a nivel biológico, se despierta lo que es el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué hace? Regula tu estado emocional. Si estabas nervioso o estabas ansioso o estabas preocupado, tu sistema nervioso solo detecta que necesitas estar en calma. Entonces, ahora voy a estar acá por 40 minutos, por 2 horas y necesito estar acá. Y dejo que ese silencio, ese celao con música, y yo pueda entender, y ¿saben qué? Me pasó a mí, y yo sé que les va a pasar a ustedes, de que empiezo a sentir, como ahora mismo, la atmósfera de Dios que hay, que no la sentía por el ruido interno que había. Y empiezo a sentir, y más, hasta tengo ganas de llorar y decir, siempre estuvo acá. Nada más que había tanta turbulencia interna que no lograba conectarme con lo espiritual. Y van a ser oraciones mucho más profundas donde tu cuerpo decís, Señor, no quiero decirte nada ni quiero que me digas, quiero que sigas estando acá en ese celá que abrazó a Elías en la puerta de la cueva. Hay veces que pongo pausa a la música porque no quiero escucharlo ni a Brunet, ni a Barak, ni a nadie. Quiero estar acá. No quiero estar en el recital, quiero estar acá. Y uno se vuelve tan profundo en Dios, con la gente, tan empático. Vos decís, te llenaste tan de Dios, empezaste a orar más. Sí, el mismo tiempo, pero ahora puedo orar más. Estoy menos tiempo distraído, menos tiempo colgado, menos tiempo pensando en otras cosas y más tiempo conectado con Dios, conmigo, para conectarme con los demás. Amén. Ya voy terminando con este último punto. ¿Tengo 10 minutos más? 5. Es cómo resetear la mente en situaciones difíciles. Hay que resetear muchas veces la CPU de nuestra cabeza y de nuestras emociones. Algunas es identificando los gatillos emocionales que salían de manera inconsciente, la valoración, ¿por qué yo reaccionaba de esto? ¿Por qué me molestaba esto otro? ¿Por qué me molesta que aquel esté predicando y yo esté acá? ¿Por qué me molesta? Identifico que estoy molesto. Me reconcilio con eso y digo, puede ser que sea orgullo, será orgullo. Por eso capaz yo quiero estar ahí y me molesta que otro esté. ¿O por qué? Y me vuelvo más profundo, más analítico, más reflexivo. Empiezo a bucear y a hacer introspección porque descubrí, me hice vicioso de sanar cosas del pasado para seguir creciendo hacia arriba y hacia adelante. Y en esto aprendí a resetear mi mente, un sistema de creencias. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:23. Voy a leer en la PDT. Aprendiendo a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Me encantó esta manera de decirlo. Cambiar y renovar la manera de pensar con ayuda del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu está, sí, no para matar mi razonamiento, sino para ayudarme a renovar y resetear mi sistema de creencias. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver algunas herramientas prácticas, súper técnicas prácticas. Uno es entender que, tenemos cuestiones biológicas en nuestro cerebro que no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con arquitectura de nuestro cerebro que lo hizo Dios ya desde Adán. No es que fuimos evolucionando y tenemos un cuerpo evolutivo reptiliano que salimos de un lagarto y terminamos. Dios ya nos hizo así.
Entonces, cuando lo entendemos y profundizamos en eso, podemos sacarle el mayor provecho para que Dios nos use con todas las capacidades. Y en eso Dios hizo lo que es la corteza prefrontal, lo que es el lóbulo frontal y un montón de elementos que no viene al caso ahora, que identifican situaciones que te hacen mal o situaciones que te hacen bien. Y tu cuerpo te lo pide de manera automática. Anoten esto. Para resetear mi voluntad, tengo que resetear mi mente. Tus impulsos de decir, me gusta esto, te gusta la rebeldía, te gusta esto, o van a trabajar con líderes o pastores para sacarlos de la pornografía o de las adicciones, del consumo a esto, del consumo a lo otro. Y es un instinto que les puede. Todo eso, las adicciones, son problemas subyacentes, se llaman, porque en realidad viene de algún problema emocional que tu cuerpo dice, para pagar tu dolor necesitas consumir esto. Entonces, cada vez que un pastor o un líder atraviesa por un momento difícil, tu cuerpo te dice, eso te da dopamina y serotonina. Eso es lo que te hace pasar y después, vuelvo a la oración, me voy a la iglesia, pero necesito una dosis de eso que me hacía bien. Porque tu computadora mental está seteada para eso. Por eso hay que resetearnos, hay que renovar la mente. También de lo que te hace mal. Entonces, te habló mal, otra vez me habló mal, le voy a agarrar a ese. No. Mi cerebro me dice que haga eso. Pero ahora yo soy otro, maduré, crecí. Ya no reacciono igual frente a los mismos estímulos, frente a las mismas situaciones. Y para esto te voy a dar 2 herramientas que yo las ocupo, me gustan mucho y te las voy a regalar hoy. Punto número 1, el método STOP. El método STOP. ¿Anotaron? Método STOP. Si lo separamos, la S es de STOP, donde hago una pausa consciente frente a la situación. La S es de stop, paro, me detengo. Pero vos siempre reaccionás así. Ahora voy a ver si quiero reaccionar así, si me da los resultados que quiero. Voy a pensar en la consecuencia. Ahora no voy a reaccionar como reaccionaba. Ahora voy a pensar si el nuevo yo que se está renovando en Cristo quiere reaccionar de la misma manera. Hago un parate, hago un stop. La T de stop es take a breath, es toma un respiro profundo. Acuérdense todo lo que genera el respirar. Vieron que la abuelita antes te decía, respirá hasta 10 hijos cuando está enojado. Hasta 500 respiraba, igual le quería revolear algo. Bueno, sirve científicamente, ahí respiren atrás tranquilo. Científicamente, biológicamente, funciona el respirar. Entonces, antes de tomar ninguna decisión, respiro y oxigeno mi cerebro antes de tomar decisiones. Oxigeno. La O, observe, que es observar. Cuando yo observo, empiezo a tener un pensamiento crítico de mí, de las situaciones, y empiezo a ser más razonable, más racional frente a situaciones difíciles. Entonces, tiro todo, entonces me voy allá corriendo. No. Antes hacías eso. Ahora hace una pausa, respirá y tené una observación crítica. Como dicen, nunca tomes decisiones enojado ni triste, porque hay veces que tomamos y tomamos decisiones permanentes en situaciones momentáneas. Para esto generamos el método STOP. Y la P de proceder. De ahí recién actúo de manera intencional y no reactiva. ¿Anotaron? La P de proceder, proceed. Actuar de manera intencional y no reactiva. Cuando yo reacciono después del método STOP, me estoy haciendo cargo consciente de los resultados de mi acción.
Entonces, se puso triste porque le hablaste así. Yo de antemano, yo ya sabía cómo iba a hablar y ya sabía que se podía poner triste. Entonces ya hice un plan de contingencia para que vaya, si se pone triste, y si toma la corrección de manera adecuada, la voy a acercar un poco más y la voy... Hiciste todo un plan frente a una situación. Nada te toma de imprevisto, porque cada acción es consciente. Y eso te lleva a pensar cómo le hablas a tus hijos. ¿Qué chiste les estás haciendo? Andá, gorda, si vos siempre... No, pero hay confianza. ¿Está edificando eso? Cada cosa que digo, bueno, pues yo soy así, así eras. Y ahora que estás reformateando tu nuevo ser para estar apto para el nuevo nivel, el nuevo vos, ¿hace esos chistes? ¿Dice esas cosas? Entonces hago un stop. Los comentarios que hago en una mesa, por eso Proverbios siempre dice, mejor estar callado y pasar por sabio que hablar y mostrar que no lo sos. Eso que para el que habla sin hacer este método stop. Hizo chistes malos, que dice, me hubiera callado. Nada que ver la que me le mandé. Método stop le va a solucionar un montón de problemas emocionales en su vida. Y el método semáforo es lo mismo pero más corto. Rojo, paro. Amarillo, respiro y analizo. El verde, actúo de manera consciente e inteligente. Método semáforo, anoten, cualquiera de los dos. Respiración consciente. El amarillo, respiro, analizo la situación. No, la P de proceder en el stop. P de proceder. El verde, actúo de manera consciente. ¿Qué tiene que hacer cuando está el semáforo en rojo? Muy bien. Paro. ¿Y el amarillo? No. Que dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Y sigue diciendo, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. En otra versión dice, arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las peleas y todo tipo de maldad. Nunca lo había leído yo así. Siempre había leído el no entristezcan al Espíritu Santo. Pero continúa el versículo diciendo, abandonen todas esas emociones negativas que están en ustedes y que no van con el Espíritu Santo. Eso entristece al Espíritu de Dios. Muy fuerte. Tremendo, porque lo que entristece al Espíritu Santo no es ganar más o ganar menos gente, sino el no tener inteligencia emocional y tratar mal a los demás, ofender a los demás, por no saber parar en el rojo, respirar y profundizar, analizar en el amarillo y poder reaccionar de manera consciente para que tus acciones den gloria a Dios. Todo esto para encontrar el estado del ser. El estado del ser, escuchen, yo sé que suena oriental y mitológico, filosófico, pero necesitamos vivir en equilibrio. ¿Qué es un equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu, o el estado del ser, lo que es mente, emociones y espíritu? El estado del ser en equilibrio no es, escuchen, que todo va de manera proporcional. No es que lo mismo necesito de emociones, lo mismo de trabajar en mis pensamientos y lo mismo de espíritu. Hay veces que para que sea un equilibrio tengo que poner una pesa más chica acá que todo un montón de cosas acá. Porque es más peso por más volumen. Entonces, en nuestra vida, para mantener un equilibrio, tenemos que llenarnos de Dios para mantener nuestros pensamientos y nuestra alma en línea. Y tener una vida balanceada, vivir equilibrado. Hay gente que nos ve a nosotros a veces con Milu, y si ustedes no tienen problemas, o mis papás, que le ponen onda siempre. Siempre. A veces más que otras, a veces menos que otras. Pero siempre le van a ver a papá eso de buen humor, haciendo chistes malos,
riéndose, siendo bueno. Es un crack. Digo porque no está, ¿no? No le cuenten. Lucho, cortale ahí después. Pero es la virtud de poder vivir en un balance constante. Nada me quita la paz. Los momentos difíciles aprendo a gestionar mis pensamientos y mis emociones y me conecto a Dios. Y de ahí empiezo a crecer, porque si uno está bien, lo que uno da también empieza a fluir distinto. Y la gente lo empieza a entender distinto. Y ve que tu conexión con tu familia es la misma que la que tenés con tu liderazgo. ¿Por qué se resolvió? Porque te resolviste vos. De tu niñez, de tu infancia, de problemas del pasado, de tus traumas, de tu sistema de creencias, de tus emociones sin resolver. Maduraste emocionalmente. Entonces empezás a ser el mismo y ya no empezás a tener conflictos con nadie. Y empezás a encontrar un ser integral y empezás a expresar a Cristo en todas tus facetas. Porque empezamos a crecer de manera integral, en un estado del ser. Amén. Y yo quiero regalarles este versículo para orar. Proverbios 3:5, para mantener el balance es: confía en el Señor con todo tu corazón. Acuérdense las emociones, el corazón, y no dependas de tu entendimiento. Tus pensamientos y tus emociones siempre están ligadas a la confianza en Dios. Entonces, familia, si pueden resolverlo, lo resuelven. Si alguien sabe amar a Dios, también aprende a amar a la gente. Si uno sabe hablarle bien a Dios, también sabe hablarle bien a la gente. Y uno aprende a hablarse a uno mismo, porque tenemos que amar a los demás como nos amamos. Vamos a ponernos de pie.